María Guerra, no entiendo. Chicos, aquí están todos los niños delante, venga, pesado. Marina. María, tú también, cariño. ¿Quién? Hacia arriba. Mario, cariño, nada. ¿Dónde está mí? Bien, ven, Leire, ven. Ven, ven, Mario. Ay, perdón, Susana. María, levanta la palma, levanta la palma. Si no, levanta la palma. Levanta la palma. Vamos a bendecir. Ya va a venir. Cariño. Esta comenzará la celebración del Domingo de Ramos, la Pasión del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Levantamos ahora los ramos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con agua bendita José me va a rociar vuestros ramos y pan. Es agua bendita que no mancha y no ensucia, no tengáis miedo, ¿eh? Es agua, ¿no? Con todas las manos. La mano.
Boa. Ahí. Como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Abre la procesión, la cruz parroquial, a ver si podemos hacer dos filicas, para no ir todos ahí en montón, y podemos rezar y cantar durante la procesión. Muchas gracias. Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana. Despertó Jerusalén, Hosana. Niños por las plazas y aclamaron con goles, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana, Hosana. Siempre cantaremos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu.
Hosana, 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 Hosana en el cielo. La Pascua se acercó a Jerusalén. Hosana. Voy a pinchar yo por aquí. Sin pisarlas para después llevarlas a nuestras casas. Nos ponemos en pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Estáis muy guapas y muy guapos, hoy con esas túnicas, con los niños y las niñas hebreas y hebreos que acompañaron a Jesús en su camino hasta la ciudad de Jerusalén. Así da comienzo esta Semana Santa, la Semana Grande para los cristianos, en la que celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Señor y Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Estamos para escuchar la palabra. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salvajes. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí.
Aprendizajes menea la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me talabran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté en vuestros labios y en vuestros corazones, para que dignamente podáis proclamar la palabra y la pasión del Señor en este domingo de Reyes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, vamos a tomar el Evangelio de la Pasión del Señor según San Mateo. Es un poquito largo, pero tenemos que escuchar con atención, porque así podremos recordar los momentos que Jesús padeció y sufrió por nuestros pecados y para darnos la salvación eterna. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darle si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron a los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Podéis sentaros. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y
cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan, por mi causa yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te dejaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí, mientras voy allá ahora. Y llevándose a Pedro y a los hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. Pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Y luego se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado una contraseña. Aquello que sé, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces Jesús dijo a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban.
A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron dos que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son esos cargos que levantas contra ti? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Hablas de mal. ¿Qué necesidad tenemos? Ya decimos, acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron: Es reo del mundo. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: A de profeta Mesías, dinos, ¿quién te ha dejado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús en Galilea. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús en Nazaret. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro, tú también eres de ellos. Se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. El gobernador entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: A nosotros, allá. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de la hacienda, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero en el cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la casa de los hijos de Israel, y pagaron por ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los senadores no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Que sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con este justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Y el pueblo entero contestó. Su sangre caerá sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron, lo
pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza. Y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Nos ponemos de pie. Le dieron a beber vino mezclado con hielo y él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate de ti mismo. Si has sido de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. No es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y que le creeremos. No ha confiado en Dios, y tanto lo que de Dios que lo vive ahora. No decía que era hijo de Dios. Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías le apareció. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarnos. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitaron, las salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y él aparecieron muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había ya muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago, y José y la madre de los Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Todo rodó una pierna grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor está perdida en el cielo. A los 3 días resucitaremos. Por eso da orden de que estén en el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan los discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre nosotros. La última postura sería peor que la última. Ellos fueron, sellaron la tierra, con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Victoria, tu reina. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, uno creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá por gloria para juzgar a los muertos, y su reino vendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma gloria y habló los profetas. Creo en la Iglesia que es pura, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oren sobre todo como mediador nuestro. Oremos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que no conocen a Jesucristo, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren la tragedia del hambre o de las guerras, que Dios a ellos les dé el pan y la paz, y a nosotros la inquietud de hacer todo lo posible para que acabe un tanto dolor, oremos. Escúchanos, Señor. Por las personas que sufren por la enfermedad, por la pobreza o por cualquier tipo de violencia o injusticia, por aquellas que no tienen un techo que las cubra. Jesucristo, que por su pasión participa de sus sufrimientos, las haga participar de su vida nueva, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que viven encerrados en el pecado y son incapaces de amar a los demás, que el Señor toque su corazón y les convierta, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestras autoridades municipales aquí presentes, en este domingo de Ramos en la pasión del Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote, llenos de alegría. Y en este momento en que vamos a cantar el Salmo, podemos coger nuestros ramos y, mientras Begoña canta, movemos los ramos. Hosana, Hosana. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Virgen de Nieva, Reina de la paz y de la familia, San José, los apóstoles y los mártires, San Ireneo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos ahora con fe las palabras que nos enseñó Jesús, sin chillar, sin gritar, pero levantando la voz para que nos oigan por lo menos desde Cadreita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahora, quienes no hemos hecho todavía la primera comunión, vamos a rezar la comunión espiritual, diciéndole a Jesús que tenemos muchas ganas de recibirle en nuestro corazón. Comunión espiritual. Yo quisiera... Fuerte. Podemos hacerlo todos a la vez. A ver. Yo quisiera... Fuerte. Recibir con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Niñas de la catequesis, a los más pequeñitos también, a vuestros papás, las mamás, las catequistas, los abuelos también, a todos en general, a Begoña, a Juanjo también. Quiero dar las gracias también a nuestro alcalde y a los miembros de la corporación municipal que le acompañan en esta celebración. Y de modo especial también a nuestros reporteros y saludar de modo especial a las personas mayores, enfermos que os unís a esta celebración a través de la televisión. A todos os deseo un feliz y santo triduo pascual. Recordad que ahora, en 10 minutos, Manolo, Alfonso, 10 minutos dará comienzo el concierto de música sacra al cual os aconsejo quedaros. In excelsis Deo. Impresionante. Y también quiero recordaros a los niños y niñas de primera comunión que me ayudaréis en la tarde del Jueves Santo, en la misa solemne de la Cena del Señor en el lavatorio de los pies, ¿verdad? También quiero recordaros que mañana, lunes santo, de 4 a 6 de la tarde, contaremos con la presencia de un confesor extraordinario aquí en la parroquia, para poder participar dignamente y en gracia de Dios de las celebraciones litúrgicas del Triduo Santo. Sabéis que nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia, nos recuerda y nos aconseja confesar al menos una vez al año nuestros pecados. ¿Qué mejor? Comenzar la celebración del Triduo Pascual en gracia de Dios. Mañana de 4 a 6 de la tarde. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que queremos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que paséis un feliz domingo de Ramos en la pasión del Señor. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y todo